Entonces continuamos con la clase, hermanos. Hoy vamos a ver el fundamento teológico de la educación cristiana. Para ello, hermanos, vamos a seguir un orden lógico en esta educación, en esta formación. Porque la educación cristiana sigue un orden y que debemos nosotros estar enterados cómo es que funciona. No sé si estás grabando, hermano Jaime. Sí, estoy grabando. Entonces, este orden lógico no puede, lógico y bíblico, sobre todo es una lógica bíblica. No debe de ser sustituido por ninguna causa y que se debe seguir por fidelidad al llamado pedagógico que cada uno hemos recibido como docentes, ¿verdad? Como profesores. Este es el orden que yo propongo. Jesús es el maestro por excelencia. Yo creo, hermanos, que si nosotros queremos un método de estudio, queremos conocer un método de estudio, veamos en la vida de Jesús, en los 4 evangelios, el método que el Señor utilizó fue efectivo en su momento, sigue siendo efectivo ahora y seguirá siendo efectivo hasta la segunda venida del Señor, porque es el mejor método que nosotros podemos encontrar. Él utilizó circunstancias, utilizó eh, palabras que la gente eh, pronunciaba, acontecimientos históricos. Él utilizó todo para enseñarle a sus discípulos y al grupo que siempre lo siguió a todo lugar, ¿verdad? Entonces sí debemos de seguir esa lógica de pensamiento. Por supuesto que también debemos de ver que la educación está fundamentada en el principio bíblico. Alguien dijo, creo en el chat, si no me equivoco, que no se trata de hacer que los estudiantes memoricen pasajes bíblicos. Tal vez no es ese es uno de los muchos métodos que existe. Nunca me he referido yo a de que hay que obligar a los estudiantes a memorizar pasajes bíblicos. A lo que me refiero es que sí deben memorizar la Biblia. Sí deben memorizarla. Ese no es todo la idea de la escuela dominical, de la escuela bíblica. No es esa la idea, de que solo memoricen. Hay que impartir conocimiento, hay que impartir información, pero sí es importante la memorización de la Biblia. Eso va a ayudar en todo momento. Cuando tenga que la persona aplicarla, va a tener la capacidad para hacerlo, ¿verdad? La Biblia es la autoridad de la iglesia, no la iglesia, la autoridad de la Biblia. No, la Biblia es la autoridad de la iglesia y debemos proclamar las verdades bíblicas. Sí o sí, debemos proclamarlas. Entonces, luego sigue el tercer hilo, que es la aplicación que el Espíritu Santo pone como mentor divino. El Espíritu Santo es nuestro mentor divino. Jesús dijo, yo me voy, y es necesario que me vaya para que el Espíritu Santo venga sobre ustedes y les recuerde todas las cosas que les he enseñado. Ahora vuelvo al punto del comentario que hizo el hermano. Si no tenemos Biblia, ¿qué nos va a recordar el Espíritu Santo? Si no conocemos las Escrituras, ¿qué es lo que nos va a recordar el Espíritu Santo? El Espíritu Santo viene para recordarnos las enseñanzas de Jesús, la palabra de Dios. Por otro lado, el cuarto hilo que seguimos, la iglesia, la escuela principal para impartir conocimiento bíblico, teológico, doctrinal, pero el hogar, recuerde, volvemos al punto, el hogar es donde se establecen los principios, los valores que rigen a la sociedad. La iglesia, hermanos, la sociedad contemporánea está desvalorizada porque la iglesia dejó de hacer su trabajo, la escuela dejó de hacer su trabajo y sobre todo la familia dejó de hacer su trabajo. La familia, hermano, es fundamental para crear ciudadanos de acuerdo al reino de Dios. Tenemos el quinto, los verdaderos discípulos son comprometidos. Discipular. Esa es la idea
Y me encanta lo que está haciendo, por ejemplo, Isaac en Venezuela y Sudamérica. Muy bueno lo que Isaac está haciendo con discipulación. ¿Por qué? Porque está discipulando a la iglesia, para que la iglesia discipule a otros también. Entonces, todo esto, hermano, lleva un fin, la perfección de los santos, la perfección. Y luego tenemos la gloria de Dios, ese es el último punto. Los que han llevado hermenéutica con el libro del doctor Cornelio, él desarrolla un círculo hermenéutico que comienza con Dios y sigue un hilo lógico hasta terminar con la gloria de Dios. Igual es en la formación de la iglesia. Y cuando hablo de la formación de la iglesia, comienza con los niños hasta los ancianos. Los ancianos necesitan seguir siendo educados. Sí, nosotros nunca terminamos de aprender. El último aprendizaje que nos llevaremos de esta vida será la muerte, porque nadie ha muerto y ha regresado para contarnos cómo se vive la muerte. Sí, entonces es el último aprendizaje. Entonces, mientras estemos en este mundo, seguimos aprendiendo, seguimos conociendo. Entonces, ¿cuál es la meta principal del conocimiento? La gloria de Dios. Esa es la meta principal del conocimiento, hermanos. Entonces, vamos a ver los conceptos básicos de la educación. Hermano, mire, primero debemos de ver qué es prácticamente filosofía, ¿sí? Porque la educación es un tipo de filosofía que estamos implementando nosotros en la iglesia. Entonces, es una palabra compuesta. Feeling, amor al conocimiento, amar, conocer, entregarnos al conocer. Y luego Sofía, la sabiduría, conocimiento, sabiduría. El proverbista dice en el capítulo 1, verso 7, muy bonito como lo plantea. Dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Temer a Dios sobre todas las cosas. Es amar a Dios sobre todas las cosas. Es poner a Dios sobre todas las cosas. Y ese es el principio de la sabiduría. Pero ¿cómo vamos a tener ese conocimiento? ¿Cómo vamos a tener esa capacidad sin tener el conocimiento necesario de ese Dios? Entonces, la filosofía es la búsqueda del saber. Eso es lo que es la filosofía, la búsqueda del saber. Penetrando hasta las profundidades de la razón humana. Investiga hasta llegar a la verdad de las realidades, especialmente con lo que tiene que ver con el ser y lo que debe hacer el hombre. Una definición tal vez sencilla, pero es una definición coherente, lo que es la sabiduría que nosotros podemos encontrar en Dios. Ahora, debemos de ver esto en la existencia de la verdad. ¿Sí? La filosofía viene de Dios. De hecho, Justino Mártir propuso que la verdadera filosofía, si es que el cristianismo se puede reducir a una filosofía, la verdadera filosofía es el cristianismo. Eso fue prácticamente lo que dice Justino. Es su propuesta filosófica. Entonces, si conocer a Dios equivale a esto, entonces debemos de llevar ese conocimiento. Entonces, si eso es la filosofía, también debemos de saber que la sabiduría viene de Dios. La sabiduría no se produce por obra de magia en nosotros. La sabiduría viene de Dios conforme nosotros conocemos a ese Dios. Dios nos da la capacidad para aplicar el conocimiento. No se puede ser sabio sin conocimiento, pero sí se puede ser muy intelectual y ser una persona ruda sin sabiduría.
Entonces, es importante primero el conocimiento y luego la aplicación de ese conocimiento para poder alcanzar la verdad. El conocimiento también viene de Dios. Es Él el que lo va revelando. Ese conocimiento Dios nos lo va revelando. ¿Cómo? En la palabra. La Biblia, la Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Entonces, ella nos instruye acerca de quién es Dios, qué es lo que pide de nosotros y cuál es nuestro futuro con Cristo en gloria. Esa es la intención principal. Entonces, pero sin embargo, en esta tierra camina paralelo la verdad y el engaño, caminan paralelo. Mientras vivamos en esta tierra, la tesis y la antítesis van a caminar juntos. Entonces, la tesis de la Biblia es el reino de Dios, un reino sagrado, separado del pecado y completamente dedicado al servicio del Altísimo. Ese es el fin primordial. Es el reino de Dios, un reino sagrado que fue inaugurado por Cristo, separado del pecado, porque nos llama constantemente por medio de su palabra a la santidad y completamente dedicado al servicio del Altísimo, no al servicio de nosotros o al servicio de los demás, al servicio de Dios, y como consecuencia se desborda al servicio de los demás. Esta es la verdad. Entonces, la filosofía pagana, esta no se conforma a la revelación de Dios, a la revelación escrita, a la Biblia. Y es la antítesis de la verdad. Moisés en los primeros 5 libros de la Biblia enfatiza la perversión que el hombre sufrió por la caída. El hombre fue creado perfecto, la corona de la creación. En la historia de redención, nosotros encontramos 4 etapas: creación, caída, restauración y glorificación. Estas son las 4 etapas de la historia de redención. Una historia progresiva, una historia que se va desarrollando según el plan eterno de Dios, según el plan soberano de Dios, se va desarrollando. ¿En quién? Tanto en los elegidos como en los reprobados. Unos para gloria de Dios, otros para que Dios aplique su justicia en ellos. Unos que son el depósito de la gracia, otros que son el depósito de la justicia de Dios. Esto mismo lo vemos en el principio de la creación. Adán fue creado perfecto en su estado, pero luego entró un nuevo conocimiento, la antítesis del conocimiento perfecto. Entró el pecado en el mundo y Adán cayó de la gracia de Dios. Dios tiene que restaurar el pacto con Adán por medio del sustituto. Adán está en el huerto y Adán está prácticamente escondido, asustado. Se siente humillado por lo que ha pasado, porque por primera vez un conocimiento distinto ha entrado en su ser. Un conocimiento que no era el conocimiento perfecto que Dios había puesto en él. Ha entrado. Dios baja del cielo a la misma hora, en el mismo lugar donde siempre se encontraba con Adán. Y Dios, sabiendo que Adán había pecado, lo llama. Adán no responde. Se tardó para responder porque tuvo miedo de Dios. Sin embargo, Dios continuó llamando a Adán. Adán responde y dice que tuve miedo.
Ven cómo ha entrado la antítesis del conocimiento perfecto en el mundo, en el hombre. ¿Quién te enseñó a tener miedo? Empieza el diálogo. Pero en todo eso, Dios venía del cielo dispuesto a matar a Adán, porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué es lo que encuentra? Dios extiende su misericordia y por un instante quita su mirada de Adán y la pone sobre el sustituto. Y termina prácticamente quitando la vida al inocente para cubrir el pecado de Adán. El pacto es restaurado. El pacto del cual Adán cayó es restaurado por medio del sustituto, no por medio de Adán, porque Adán no tenía la capacidad para ir a Dios. Es en este contexto que Adán prácticamente es restaurado. Y desde entonces se da la simiente de la mujer y la simiente de Satanás. Van caminando de la mano. La tesis, Dios y su reino. La antítesis, el reino de las tinieblas. Van caminando paralelos hasta el día de la glorificación. Entonces Dios es el que inicia y Dios es el que completa la obra en el ser humano. ¿Creó a Adán perfecto? Sí. Adán cayó de la gracia, es verdad. Luego Dios lo restaura, es verdad. Y en Cristo esa restauración es completa. En la cruz se completó esa restauración y ahora vivimos progresivamente la santificación que nos brinda la restauración que Cristo proveyó en la cruz hasta el día de la glorificación. Entonces, la filosofía cristiana, la reconciliación de los elegidos en Cristo es el centro de la enseñanza cristiana. Este es el centro de la enseñanza cristiana. La reconciliación de los hijos del pacto con Cristo, con Dios a través de Cristo, es la enseñanza central que nosotros debemos proclamar desde las aulas de clase. Porque los niños tienen que conocer que solamente por Cristo somos salvos. Una de las grandes doctrinas recuperadas por los reformadores es solus Christus. Solo Cristo. Esa es la enseñanza que nosotros debemos de llevar al salón de clases. Sin importar que sean niños, sin importar que sean adolescentes, sin importar que sean jóvenes, adultos o ancianos. Todos necesitan escuchar que no hay salvación fuera de Cristo. Y lo demás, Dios lo va a ir poniendo en su lugar. Hermanos, al final, la idea central del Evangelio es que toda la creación le rinda gloria a Dios. Esa es la idea central del Evangelio. Perdón, ¿alguien hizo una pregunta? ¿Escuché algo? Un micrófono prendido que ya lo apagamos. Ok. ¿Cuál era la filosofía judeo-cristiana? Recuérdense que el cristianismo y el judaísmo caminaron juntos por muchos años. A veces nosotros en nuestro deseo de querer ser muy cristianos, queremos aislar por completo el judaísmo del cristianismo, pero en realidad los apóstoles vieron el cristianismo como parte del judaísmo, no lo vieron directamente y definidamente separado de. Entonces, la filosofía judeocristiana incluye el estudio de la teología. Ellos incluían, habían escuelas rabínicas, habían escuelas para instruir a los niños en la ley de Dios. Entonces, ellos tenían todo un sistema de educación. Prácticamente la iglesia, los judíos o la iglesia judía, llamémosle así, tenían toda una escuela para preparar a su gente.
¿Por qué? Porque a ellos les interesaba que su gente conociera al Dios de la Biblia, Dios verdadero. Necesitamos que conociera la revelación especial, en este caso, el Antiguo Testamento. No solamente era la Torá, pero además los escritos y los profetas que formaban parte de el canon del Antiguo Testamento. Eso era enseñado por ellos. Claro que ponían especial énfasis en la Torá. Lo demás era tal vez no secundario, pero sí lo hacían con menos categoría como lo hacían con la ley. Entonces, toda la revelación para ellos del Antiguo Testamento era presentada en el como el Antiguo Testamento para que el pueblo fuera instruido en la ley de Dios. La teología y la Biblia, dos componentes filosóficos judeocristianos que componen integralmente pedagogía judeocristiana. La filosofía de la educación de ellos era tomada desde la teología y la Biblia. De hecho, un cristiano no puede hacer teología si no es a través de la Biblia. Porque la teología es el conocimiento de Dios, pero nosotros no podemos conocer perfectamente a Dios por nuestras limitaciones intelectuales, morales y de todo lo que usted quiera. Nosotros conocemos a Dios a través de su revelación, la revelación que encontramos en el texto sagrado. Simple. Pero también debemos de ver nosotros que como filosofía de educación, también la manera como se concibe ese conocimiento es importante. Cómo lo concebían ellos y cómo lo concebimos nosotros juega un papel de suma importancia en la revelación escrita. Entonces, ¿qué es pedagogía? Es la ciencia de la enseñanza. La pedagogía, hermanos, es la ciencia que estudia la metodología y las técnicas de enseñanza e imparte conocimiento. En el caso de la pedagogía cristiana, es el conocimiento acerca de Dios. ¿No podemos usar términos científicos? Por supuesto que sí. De hecho, la ciencia muestra quién Dios es y que existe. Yo no veo por qué tenemos que separar la Biblia de la ciencia. Es el mundo intelectual el que ha separado esto, pero en realidad la ciencia se encarga de corroborar la existencia de Dios. Teología, conocimiento de Dios. La teología estudia, como dije antes, el ser de Dios desde la revelación escrita. No puede estudiarlo desde fuera. Por eso claramente enseña al creyente a conocer e intimar con Dios. No es intimidar, es intimar con Dios. Ahora, Proverbios 1:7, Salmos 111:10, Job 28:28, presentan estos principios. ¿Cuál es el principio pedagógico? El principio del verdadero conocimiento es el temor de Dios, lo que decía antes. Yo no puedo temer lo que no conozco. Y este temor no es un miedo, un espanto o una fobia. No, este temor es un temor reverente en el que yo no quiero ofender a Dios. Entonces, el principio práctico, el aprendizaje es pasión y diligencia por conocer íntimamente a Dios. Si yo como maestro conozco a Dios, yo voy a transmitir ese conocimiento tanto con lo que digo como con lo que hago. Hermanos, hace unos años, un estudiante
se acercó a mí y me dijo, yo no quiero recibir clases ya con ese profesor. Y usted sabe que yo soy el decano académico asociado para Centroamérica, entonces eh, llegué a, me llamó mucho la atención lo que el estudiante me dijo. Yo le pregunto, hermano, ¿por qué? O sea, hay una razón. Me dice, es que ese señor no vive lo que enseña. Le digo, pero usted tiene pruebas, hay algo que usted haya visto, escuchado, porque usted no me puede decir solamente que sí, me dice, y yo le tengo pruebas. Y él me comentó lo que pasaba con este varón. Y honestamente, hasta yo me sentía avergonzado por estar usando a una persona que tenía eh, en tan baja estima la moral, en tan baja estima los principios cristianos. Y al final, pues, terminé amonestándolo y pasando a la iglesia donde él se congregaba lo que se me había comunicado. Bueno, nosotros no podemos decir una cosa y hacer otra cosa. Los estudiantes son inteligentes y tarde o temprano se van a dar cuenta si nosotros estamos siguiendo un patrón moral correcto. Además de eso, en esto entra una parte muy importante. Cuando un estudiante le haga preguntas y usted no tiene la respuesta, sea humilde. Dígale, no conozco la respuesta, pero voy a investigarla y si quieres apoyarme en la investigación, hagámoslo y aprendemos juntos. Porque es un error garrafal para nosotros decir que conocemos cuando en realidad no sabemos de lo que estamos hablando. ¿Cuál es el principio negativo de todo esto? Los necios desprecian el conocimiento. Es ahí donde nos quiere llevar el proverbista. Los necios, aquellos que no aman el conocimiento, no aman la sabiduría, desprecian el conocimiento y no aceptan de ninguna manera la corrección. A eso es que llega la vida sin Dios en un maestro. Estas personas son insensatas según la palabra de Dios. ¿Cuál es el mandato cultural del hombre? Tanto en la cultura como en lo religioso, que es parte de la cultura, ¿verdad? La educación está implícita y es importante para la vida humana. Al hombre se le encomendaron varias tareas para desarrollar. Esto fue lo que Dios le dijo que tenía que hacer desde el huerto. Dios le encomienda de la procreación. Hermanos, pero la procreación lleva una gran responsabilidad pedagógica. Una gran responsabilidad pedagógica. No se trata solamente de engendrar hijos. Se trata de que esos hijos sigan los principios del reino, sigan con su vida se entreguen a la obra de Dios, rinden culto a Dios. La familia, la primera institución creada por Dios es la familia. Es la primera. Y Dios los creó hombre y mujer. Es raro, porque ahora hablan de géneros y hay 160 géneros diferentes, según la UNESCO. 160 géneros. Yo no sé a qué se refieren con eso. Porque Dios creó dos sexos, masculino, femenino. Simple. Hasta ahí llegó. Los creó hombre y mujer, los santificó, los bendijo y les dijo, vayan y llenen el mundo de mujeres y hombres. Entonces, eso, ¿para qué? Para que estos a su vez rindieran gloria a Dios.
La segunda encomienda cultural es la mayordomía. Cuidar y trabajar. Y todo esto, hermanos, tal vez usted dirá, ¿y por qué el hermano José está enseñando en un curso de escuela bíblica infantil estas cosas? Porque si estas cosas no están claras en nuestra mente, no podremos enseñarle a los demás de qué se trata el mandato cultural que Dios le dio a Adán. Cuidar y trabajar. El trabajo no vino como castigo de la caída. El trabajo ya era parte en el plan de Dios. Dios, antes de que Adán pecara, antes de que le diera las órdenes para que no alargara su mano y tomara del árbol del bien y del mal, ya le había dado un encargo cultural: cuidar y trabajar, un encargo de mayordomía, un encargo de engendrar hijos y hijas. Entonces Dios le había dado ya estas cosas a Adán. Ahora le da un tercer mandato cultural: la educación. Enseñar a sus hijos a que guarden los mandamientos de Dios. Dios puso límites para la cultura. La cultura no puede pasar esos límites, porque si pasa esos límites, se está metiendo en problemas con Dios. Se está metiendo en problemas con Dios. Por eso es que Dios le da esos límites para que se mantenga de acuerdo al mandamiento de Dios. Es necesario la educación. Hermanos, si la iglesia no está educando, si la familia, si los padres no están educando bien a sus hijos, ahí hay una ideología de género que los va a educar de acuerdo a sus valores, a su moral, que no es moral. ¿Sí? Es una inmoralidad completa la que promueve la ideología de género. Entonces nosotros tenemos que enseñar. Es un mandato cultural la educación, y Calvino así lo vio. ¿Sabe usted que cuando Calvino llegó a Ginebra, desde Ginebra Calvino instituyó dos cosas, dos escuelas, una escuela teológica y una escuela cristiana, para educar a los hijos de los cristianos? El número primero que tuvo Calvino en esa escuela fueron 100, pero en poco tiempo esa escuela había crecido a 1200. Y luego se fue desarrollando. Y luego creó la escuela teológica, donde preparaba a los pastores que iban a hacer misiones foráneas. Y nacen los hugonotes, que son los que se establecieron en la parte sur de América y la parte norte de América, los presbiterianos que vinieron también. Pero Calvino estaba enviando misioneros al Nuevo Mundo por medio de la escuela teológica que él había formado en Ginebra. Los mandaba a Francia, y de Francia eran enviados al nuevo continente especialmente. Entonces, todo esto lo hizo Calvino con la visión misional de transformar la cultura. Por otro lado, tenemos a los sacerdotes españoles que venían con una idea misional también para el Nuevo Mundo. Pero en sus manos traían la Biblia y la espada. Te sometes a la Biblia o te sometes a la espada. Imponían el cristianismo que ellos traían a los nuevos pueblos conquistados. Mientras que los hugonotes, desde una perspectiva cristiana bíblica, venían con la intención de cristianizar el mundo, el nuevo mundo. Por eso es que usted ve que en México, en Brasil, los reformados son grandes. Las denominaciones reformadas son grandes porque se establecieron en estos países principalmente y luego fueron abarcando otros países.
Eso, hermanos, es parte de nuestra herencia reformada. Pero luego venían al Nuevo Mundo, los presbiterianos y los hugonotes vinieron al Nuevo Mundo con una idea cultural cristiana. Y era prácticamente, no solamente de presentar el evangelio, sino el desarrollo industrial y el desarrollo científico en el Nuevo Mundo. Por eso usted puede ver que incursionaron en el gobierno, en la economía, en el arte, en la ciencia. Los presbiterianos estaban metidos por todos lados. Porque su idea cultural no era solamente conquistar, sino evangelizar con el evangelio de Cristo al Nuevo Mundo. Y Calvino jugó un papel grande en esta evangelización. Es por ello, hermano, que nosotros como iglesias, debemos de proclamar el evangelio con una educación cristiana fuerte, robusta, llena de la gracia de Dios para transformar el mundo. El problema de la iglesia contemporánea es que el mundo la está transformando, pero la iglesia no está transformando al mundo. El mundo se está metiendo a la iglesia. La filosofía humanista está metiendo a la iglesia y está dejando a un lado la verdadera filosofía cristiana. Tenemos un gran trabajo por delante, hermanos. Entonces, aquí están las etapas, hermanos. La caída, el pecado entró a toda la idea de una educación sin contaminación y fue corrompido todo. La nueva situación del hombre está relacionada con el conocimiento del bien y del mal. Ahí está prácticamente la relación. Hoy el hombre ya no es puro en su pensamiento, porque está influenciado por el mal ya. Enfoque equivocado. ¿Cuál es el enfoque equivocado? En esta nueva condición, el hombre fue mal direccionado por las fuerzas demoníacas. Veámoslo desde ese punto de vista. Rechazaron a un Dios santo y se entregaron a las pasiones de su carne. El hombre tiene 3 enemigos que son los más crueles sobre él: la carne, el mundo y Satanás. Esos son los 3 enemigos que el hombre tiene y que lo quieren someter a toda costa. Por eso es que el hombre tiene que estar luchando siempre contra la carne, porque la carne es la que lo lleva a las concupiscencias, a la maldad, al engaño, al hurto, a todo. Luego tiene que luchar contra un mundo como sistema cultural que siempre quiere tener dominio sobre la iglesia. Un mundo que va en contra de todo lo que tiene, de todo lo que se parece a Cristo. El mundo como sistema es el anticristo, porque se opone a Cristo en todo, en todas las esferas culturales. Se opone a Cristo. Luego tenemos a Satanás, que se aprovecha de la carne y se aprovecha del mundo como sistema para desarrollar su agenda. Y al final, los cristianos terminan siendo sometidos si no están tomados de la mano de Dios. Un gran problema actual, la secularización. Cuando entró la llamada secularización, hubo un divorcio entre el Dios Santo y las fuerzas que van siempre en contra de Dios. Un divorcio entre Dios y la cultura. Y nosotros, los cristianos, tuvimos mucho que ver en todo eso, porque nosotros hicimos una separación del mundo y de la iglesia. En muchos países, por ejemplo, hay muchas iglesias que predican y disciplinan a aquellos que incursionan en la política, por ejemplo.
¿Por qué? Porque han separado el mundo. Y por eso nacieron movimientos como los menonitas y otros movimientos que se separaron prácticamente del mundo. Pero nosotros como iglesia también hemos sido llamados a transformar la cultura por medio del evangelio. Ese es nuestro llamado cultural. Transformar la cultura pagana en una cultura cristiana. Hermanos, veamos solamente un poco de lo que hizo la iglesia del primer siglo. La iglesia del primer siglo transformó la cultura. Eran asesinados, eran espectáculo en los circos romanos, eran comida para las fieras, en fin, hasta Nerón los utilizó de antorchas en sus palacios. Pero aún con toda esta persecución y asesinato en masa, los cristianos seguían creciendo, su influencia seguía yendo más allá. Cuando Constantino se dio cuenta que era imposible parar a los cristianos y su influencia cultural, entonces creó una fusión del imperio con la iglesia y empieza la iglesia a menguar. Y empezaron los problemas de grupos heréticos que se manifestaron, que ya estaban, pero tenían que manifestarse. Grupos heréticos de la misma iglesia. Entonces se dan cuenta cómo toda esta gama de información es importante transmitírsela a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque cuando van a la universidad, les enseñan la historia del cristianismo desde una perspectiva secular. Y los muchachos en su segundo año de universidad empiezan a dudar de su fe. Porque estratégicamente las universidades seculares con influencia humanista o son humanistas, más que influenciadas, tienen toda una agenda para desacreditar el cristianismo. Las fuerzas de las tinieblas contra las fuerzas de luz. Dios contra el enemigo y el enemigo contra de la iglesia de Dios. Esa es nuestra realidad en un mundo secular, el mundo en el que vivimos. Hermanos, necesitamos enseñar bíblicamente a nuestras generaciones. Y ahora entienden por qué también es importante memorizar las escrituras. Alguien llegó a China y le preguntó a una persona, ¿por qué usted estudia y memoriza la Biblia? Dice, porque me podrán quitar la Biblia escrita en un libro, pero no me la van a poder sacar de mi cabeza. Eso es lo que necesitamos, hermanos. Necesitamos nosotros mantenernos firmes en el conocimiento de Dios. Hay algunos conceptos básicos de la educación cristiana. Prácticamente la educación cristiana implica crecimiento y desarrollo. Es algo continuo de la persona. No es que hoy aprendo y mañana dejo de aprender. Y saben otra cosa, hermanos. El problema de la iglesia es que enseñó mal. Por ejemplo, a Centroamérica, el primer misionero pentecostal llegó en 1905. Ustedes recuerdan que en 1986, creo que fue, si no me equivoco, hubo un gran movimiento en la calle Azusa, donde supuestamente hubo un segundo derramamiento del Espíritu Santo sobre las iglesias y empezó un gran movimiento pentecostal en Latinoamérica. El primer misionero pentecostal de las Asambleas de Dios llegó a El Salvador en 1905. Se le llevaron quizás como 2 décadas para poder consolidarse. A hoy las Asambleas de Dios solo en El Salvador tienen más de 1,200 iglesias con una gama también de obras por convertirse en iglesia. Es una de las denominaciones más grandes de El Salvador. En 1985, 87, por ahí, entre 85 y 87, llegó la Iglesia Bautista Arminiana.
El Salvador. Ahora usted ve en muchas de las ciudades de cabecera departamentales de El Salvador, la Iglesia Católica en un costado, el Parlamento en otro costado, la alcaldía en el otro costado y la Iglesia Bautista en el otro costado. Forman un cuadro prácticamente. Eso está en los parques centrales de las ciudades más importantes, cabeceras departamentales. Pero todo este evangelio venía con buena intención, con la idea de capacitar, con la idea de formar. El problema es que traían una formación arminiana. Tanto los bautistas como los pentecostales traían una formación netamente arminiana. Y los pentecostales más con tendencia pietista. Y eso trajo una enseñanza mala, porque sus ideas influenciaron a la cultura y se desarrollaron como espuma inmediatamente. Se extendieron por todo el país. Un movimiento agresivo. Fue hasta mediados prácticamente del siglo XX que llegaron unas iglesias de la Iglesia Cristiana Reformada con algunas misiones. Pero no fue sino hasta los 80 que llegaron misioneros como el doctor Eric Pennings, el reverendo Guillermo Green, Ernie Langendun, en fin, Cornelio Hillman, que entonces eran muchachos que llegaron 80, 82, que llegaron con una visión reformada y empezaron a fundar iglesias reformadas en Centroamérica. Pero como el arminianismo había invadido prácticamente la región, fue muy difícil penetrar con el evangelio reformado en este país. A tal grado que hasta la fecha las iglesias cristianas reformadas del Salvador son como unas 10 quizás. Y nosotros que estamos haciendo un esfuerzo con 2 iglesias en El Salvador y 2 iglesias en Nicaragua. Es de esta manera, hermano. Les estoy hablando de el siglo pasado y este principio de siglo. Entonces se dan cuenta cómo la enseñanza sí cambia el contexto. La enseñanza sana o la enseñanza no muy sana. Es que una generación transmite a otra generación conocimiento, hábitos, costumbres, una educación transformada que concluye en qué, cómo afecta a la persona, cómo afecta al ser humano, cómo afecta a la familia, cómo afecta a la sociedad. Una educación con bases en el reino siempre va a traer una transformación de la cultura. Y eso es lo que MINS está haciendo. 2010 fui enviado como misionero a El Salvador. Para esta fecha yo estuve reunido con muchas iglesias y pastores y líderes. Y hacía preguntas con intenciones concretas acerca de, por ejemplo, ¿qué saben ustedes de la Reforma Protestante? Nadie conocía. Y eran muy pocos los que conocían. Y los que conocían acerca de la Reforma Protestante, era vaga su conocimiento. A tal grado que uno dijeron, ¿usted sabe quién eres Martín Lutero? Ah, sí, Martín Lutero fue el que dividió la iglesia del Señor. Sí, Martín Lutero fue prácticamente el que instigó a los campesinos y 50,000 campesinos fueron masacrados por los alemanes. Ah, sí, Martín Lutero fue el que inspiró a Hitler para matar a 6 millones de judíos. O sea, todo negativo acerca de Martín Lutero. No conocía más de lo que la Iglesia Católica Romana les había dicho acerca de Martín Lutero. Y Juan Calvino, sí, ese Juan Calvino fue uno que mandó a asesinar a Serveto, el español, por ser hereje.
No sabían de toda la riqueza cultural que Calvino le heredó y teológica, por supuesto, a la cristiandad. Entonces, si se dan cuenta, hermanos, es importante. Yo tengo un dicho que he llegado a creerlo muy bien y dice así: la primera generación de cristianos es firme, estable, fiel a las escrituras, ama a Dios con todo su corazón. La segunda generación de cristianos es más o menos, tiene muchas falencias, su conocimiento es ambiguo, por supuesto, conocimiento acerca de Dios, no ama a Dios con todo su corazón. La tercera generación de cristianos es una generación bastante liberal. El mundo ha influenciado bastante en él. Pero la cuarta generación es completamente liberal. Nosotros tenemos la oportunidad de cambiar eso con una educación cristiana. El hermano de México, creo que era el que comentaba antes, dice que prácticamente en la iglesia están quedando puros ancianos. Eso es una realidad acá en Canadá. Las iglesias que yo he visitado, reformadas y no reformadas, su mayoría, los miembros están entre los 50 para arriba. Póngale 40, 45 hacia arriba. Pero 40 hacia abajo, cuesta ver personas ahí. Cuesta ver personas que bajen de los 40, su edad. ¿Qué es lo que le está diciendo eso? Que en unos 20 años, si no cambiamos eso, la iglesia de acá canadiense va a desaparecer. Va a desaparecer. Por supuesto que eso no va a pasar porque Dios siempre tiene un remanente fiel, ¿verdad? Que cuida y protege. Pero hermanos, tenemos un gran trabajo por delante. Y sí, como dijo creo que un hermano, los niños no son la iglesia del futuro, pero sí es la iglesia que impactará el futuro con su enseñanza. Sentí un jaloncito. Ahora, la educación debe entenderse como un proceso que involucra el desarrollo armónico de la persona en su totalidad a través de la experiencia, formales e informales. La educación es la acción y efecto de educar. Esa es la educación. Hermanos, Mins, por ejemplo, en su método de enseñanza es formal e informal. Ustedes lo pueden ver en el curso de Filosofía de la Educación Cristiana del doctor Cornelio Higeman. Pero, ¿qué significa eso? Significa que somos informales en cuanto a la metodología que implementamos. Esto implica el lugar donde nos reunimos. No tenemos una sede, no tenemos un edificio, no tenemos un grupo puede reunirse en un garaje de su casa, ¿sí? En una cochera. Puede reunirse bajo un árbol, si el tiempo lo permite. Puede reunirse en la casa de un hermano, puede reunirse en un templo, puede reunirse, no hay límites de dónde se puede reunir. Tal vez es informal en el sentido de que los requisitos se tienen que cumplir, pero no hay un tiempo límite, no hay una materia que sea exigente para pasar a otra materia. Eso lo hace informal. Pero la formalidad de MINS está en que es cristiana, reformada y bíblica. Eso es lo que lo hace, primero lo hace sólido en su postura teológica, en su postura confesional, en su postura bíblica. Además de eso, los requisitos académicos tienen que cumplirse sí o sí. Eso es lo que la hace formal. Entonces tenemos una combinación de educación formal y de educación informal. Pues entonces, este mismo principio puede ser aplicado
en la escuela, ya sea escuela bíblica o escuela dominical. Hay algunos que no le llaman escuela dominical, en la escuela de discipulado, en fin, ese mismo principio puede implementarse con el fin único de que cada estudiante reciba la información necesaria para su desarrollo. Hermanos, la historia de la educación encontramos, por ejemplo, Platón. Platón dice, educar es hacer reales las posibilidades del educando. Educar es hacer reales las posibilidades, la formación, su idea acerca de algo, en fin. Quintiliano dice, la educación consiste en hacer del educando un hombre lo más perfecto posible. Y estos son hombres seculares, humanistas, que proponen estas cosas con el fin de darnos a nosotros a entender la importancia de educar, de formar a las personas en el conocimiento. Si estos hombres que no son cristianos tienen una postura tan radical acerca de la educación, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros, si se nos ha dado el verdadero conocimiento, no tenemos una postura así? ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos, como cristianos, tenemos yo no sé si llamarlo dicho o qué, pero nosotros decimos, como es para Dios, como es para Dios, una expresión mala, hermano. Es que como es para Dios, debe ser lo mejor de nosotros. Como es para Dios, debe ser. El cantante debe cantar lo mejor que puede, porque es para Dios. El educador tiene que educar porque es para Dios. Lo mejor, dar lo mejor de sí. El predicador tiene que predicar en el púlpito como que es el último sermón que va a impartir, porque es para Dios. Al final lo que queremos es la gloria de Dios. No queremos otra cosa, queremos que Dios sea glorificado en lo que nosotros hacemos. La educación en Israel es transmitida a los patriarcas, jugaban un papel fundamental. ¿Sabía usted que en el antiguo Israel los ancianos se sentaban en las puertas en la puerta principal de la entrada de la ciudad para juzgar o para impartir conocimiento? Allí llegaban los jóvenes para hacer preguntas o para presentar una causa delante de los ancianos. Y ellos tenían la responsabilidad de formar, pero también de juzgar la causa de aquel que presentaba una causa. Los padres enseñaban a sus hijos en el campo, mientras labraban el campo, mientras caminaban hacia un lugar. Los hijos preguntaban y los padres respondían, o los padres hacían preguntas con esa idea de traer conocimiento. Se crearon las sinagogas en el exilio babilónico. Se crearon las sinagogas con el único fin de impartir conocimiento a las generaciones. ¿Por qué? Porque Israel decía esto: si nosotros dejamos que nuestra cultura muera con nosotros acá en el exilio, entonces nuestras generaciones no van a ser israelitas, sino que van a ser babilónicos. Y no queremos eso, queremos que ellos conozcan y que entiendan a nuestro Dios, para que cuando ellos, fíjese bien, ellos siempre estaban viendo a Canaán, siempre estaban viendo a Canaán, siempre miraban a Canaán y por eso oraban hacia Canaán y por eso clamaban a su Dios viendo a Canaán. ¿Por qué? Porque su mirada siempre estaba en Canaán y ellos decían, cuando estos regresen a Canaán, deben de tener en sus adentros, en sus genes, en todo su ser, deben de tener el conocimiento de nuestro Dios. Y ellos lo van a transmitir a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Y así se va a ir transmitiendo este conocimiento. Esa era la visión que tenía. Ahora nosotros como iglesia
tenemos una visión mucho más hermosa que solamente el Canaán terrenal. Tenemos el cielo como meta. Y cada vez que nosotros clamamos a Dios, tenemos que hacerlo desde la perspectiva. Dios, permíteme que pueda formar una generación que lleve a otra generación el mensaje de salvación. Porque nuestro fin, nuestra última parada, es la Canaán celestial, donde todos estaremos con nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros tenemos una perspectiva de esta magnitud en nuestra cabeza, la educación se hace un deleite. Se hace bello poder hablar de Cristo. La educación posapostólica, o después de los apóstoles, ellos utilizaban mucho la didaché. La didaché era un escrito extracanónico, por supuesto, que supuestamente no hay una certeza completa de que haya sido escrito por los apóstoles, pero muy bien pudo haber sido escrito por una persona, un discípulo de los apóstoles, o varios discípulos de los apóstoles. Y lo que registra son las enseñanzas de los apóstoles. Eso es lo que registra en su mayoría. En Alejandría fue prácticamente donde se estableció la primera escuela cristiana. Fue Clemente, el obispo de Alejandría, quien lo hizo. Y su discípulo Orígenes es el que prácticamente desarrolló mejor esta escuela. La interpretación que ellos, que no era muy bíblica, era una interpretación alegórica a las escrituras. No tenían el método de exposición, ¿verdad? Expositivo, sino más bien era un método alegórico de interpretación. Pero podemos ver desde muy temprano en la iglesia que ya se estaba desarrollando un principio de enseñanza de la doctrina de los apóstoles. Desde la perspectiva, recuérdense, la perspectiva que encontramos en Efesios 2:20, ¿verdad? Fundamento apostólico está en ese versículo. En la escuela antigua era más liberal, por supuesto. El neoplatonismo jugó un papel muy fuerte en el pensamiento, incluso en algunas de las formas de pensamiento de Agustín. Así como prácticamente Aristóteles también influenció mucho en el pensamiento escolástico, en el caso principal de Aquino, ¿verdad? Que desarrolló la Suma Teológica, pero prácticamente es como una interpretación, si podemos llamarle así, a la filosofía aristotélica. No podemos, hermanos, de ninguna manera subestimar la influencia del gnosticismo, el misticismo y el estoicismo en la iglesia cristiana primitiva. Había mucha influencia de ello. Y más tarde, pues, se ve mucho mejor promovido y desarrollado en la Iglesia Católica Romana. Ahí es donde se ve prácticamente llevada a la práctica esta idea de la filosofía griega. Por ejemplo, tenemos un argumento del apóstol Pablo. La educación del primer siglo fue para preparar a los nuevos creyentes y se ejerció fundamentalmente a través de los escritos paulinos. Las 13 cartas de Pablo, por lo menos las 13 que creemos que son cartas directamente del apóstol Pablo, influenciaron mucho en la preparación de la iglesia primitiva. Se distribuyeron, se hicieron copias de copias, se manejó mucho, pero muy bien las cartas de Pablo. Por eso es importante notar nosotros que yo creo que los apóstoles ni siquiera llegaron a pensar con exactitud que ellos iban a ser parte o sus escritos iban a ser parte del canon sagrado. Ellos lo hicieron más bien con la idea de proveerle a la iglesia material didáctico para enseñar
a la iglesia. Usted puede ver esa influencia en las cartas de Pablo. De hecho, Pablo recomienda las cartas de Pedro y Pedro recomienda las cartas de Pablo para ser leídas y enseñadas en las iglesias. ¿Por qué? Porque tanto Pablo creía que las cartas de Pedro tenían información válida para ser llevada en la iglesia, como Pedro creía que las cartas de Pablo eran vitales para el crecimiento cognitivo de la iglesia primitiva. Entonces, tenemos una gama, hermano, de información que nosotros podemos usar. Por ejemplo, mire, Pablo argumenta que la educación es necesaria para la firmeza de la fe. Primera de Timoteo capítulo 4, versos 6 y 11. Pablo dice, lo que has aprendido de mí, enseña. Dedícate a la enseñanza, dedícate a la formación. Para el establecimiento de los hogares armónicos. Primera de Timoteo 6, 1 y 2. ¿Cómo influenciaba esta parte? Para la habilidad, para enseñar, es requisito el aprender para los pastores y líderes espirituales. Primera de Timoteo 3, 1 y 2. Pablo está informando la importancia. Para Pablo, la pedagogía jugaba un papel fundamental. Él sabía que la única manera de conocer a Dios y de conocer las escrituras es, hermano, a través de la transmisión de ellas. Necesitamos ese mismo espíritu, esa misma disposición que tenía el apóstol. Ya en la Edad Media nosotros podemos ver que los pedagogos de la Edad Media recibían su enseñanza a manera de, primero, entrenamiento intelectual. Se crearon escuelas, se crearon métodos para que las personas vinieran de otras partes a recibir información. Otra cosa, fue muy importante la iglesia, porque la iglesia era la pionera de la educación. Era la que enseñaba letra, era la que enseñaba Biblia, era la que enseñaba todo. Por eso es muy importante las escuelas cristianas. Yo siempre motivo, hermano, a que los cristianos manden a sus hijos a las escuelas cristianas. Porque ahí van a aprender ciencia, arte, tecnología, en fin, van a aprender todo lo que necesitan aprender para la vida secular, pero desde la Biblia, desde el principio bíblico, cosa que las escuelas públicas no lo hacen. Y algunas, ni tampoco algunas iglesias privadas, escuelas privadas, perdón. Entonces, la educación durante la Reforma protestante, por su parte, trajo un aporte significativo a la educación contra el tradicionalismo y el escolasticismo de la Iglesia romana. Los reformadores llegan con una educación teocéntrica, con una educación cristocéntrica, con una educación bibliocéntrica, una educación que transforma desde el aula de clases. Los reformadores vienen con una idea. El centro es el evangelio. El centro es Dios. El centro es la Biblia. Y tenemos que enseñar desde ahí los valores que deben practicar las generaciones. La Iglesia Católica Romana no. Ellos enseñaban filosofía, ciencia, arte y otras cosas, pero no enseñaban prácticamente Biblia, porque la Biblia la habían escondido por más de 1000 años. Le habían secuestrado la Biblia a la iglesia y le habían impuesto la tradición de la iglesia y la autoridad del Papa. Esa era su idea central. Una imposición maliciosa, diabólica, que corrompió a la sociedad europea y mundial. Entonces,
algunas posiciones acerca de la educación. Por ejemplo, Mill, un humanista. La educación tiene por objeto hacer del individuo un instrumento de beneficio para sí mismo y para los demás. Mire qué posición más diabólica es. La educación cristiana dice, el fin es el servicio cristiano. Sirvo a los demás. Completamente contrario a lo que propone Stuart Mill. Ahora va el otro, Herbert Spencer. La educación tiene como meta llevar al hombre a ser completo. Y Descartes, ¿verdad? Con su idea filosófica. Cogito y ergo sum. Primero pienso y luego existo. El Dios de Descartes era prácticamente el conocimiento. Emilio Durkheim revela que la educación es una socialización metódica. En otras palabras, nosotros creamos seres sociales por medio de la educación. Paul Banch, el hecho educativo es una propagación espiritual de la sociedad. Qué triste, hermanos, ver a través de estos hombres que eran pensadores lo que concebían acerca de la educación. Ahora tenemos, por ejemplo, los conceptos de educación moderna. Por ejemplo, prestados del dualismo de la filosofía greca y del escolasticismo romano. Llega prácticamente a un secularismo en el Renacimiento francés y el misticismo alemán, el pragmatismo americano y del socialismo oriental y marxista. Nos presenta una variedad de alternativas y desafíos. Cuando conciliamos todas estas cosas, cuando ponemos todas estas cosas juntas, la filosofía, el humanismo, el arte y la ciencia, el escolasticismo, en fin, todo lo que promueven estos hombres solamente nos da un paganismo. Una forma de hacer educación pagana. Pensamos que aunque los conceptos de Rousseau y Kant influyeron significativamente al desarrollo moderno de la ciencia y de la educación, eran débiles en integrar los espíritus con lo científico. No tenían esa capacidad, hermano. No lo tenía, porque todo lo que aleja o todo lo que saca a Dios, lo pone a un lado y sube al hombre, prácticamente destruye todos los principios o toda la base de una sociedad educada. Hoy nos jactamos de ser una sociedad tremendamente educada, pero es la sociedad que menos valores tiene. Graduados de Harvard, graduados de las universidades de Oxford, de las universidades más importantes de Europa, de Estados Unidos. Pero esos mismos graduados de estas universidades cumplen el principio maquiavélico. El fin justifica los medios. O sea, lo importante es llegar. Cómo llegas no es tan relevante. Lo importante es llegar
a la meta que tú te has propuesto. Si tienes que subirte sobre los hombros de otros, súbete. Porque la escalera del éxito solamente llega a uno. Y ese eres tú. Es una posición pagana de una sociedad secular. Pero ¿cuál era el fin de los reformadores en la educación? Era la formación del carácter moral. Y procuraban todos los medios habidos y por haber para crear una conciencia que estuviera de acuerdo con la palabra de Dios. En la dieta de Worm, ustedes se recuerdan, la dieta de Worm, cuando es citado Martín Lutero. El requisito para ser absuelto, dejarlo libre, era: quema tus libros y arrepiéntete de lo que has hecho. Y dijo Lutero, no, yo no puedo hacer tal cosa porque va en contra de mi conciencia. Por ende, Dios me ayude. ¿Por qué? Porque la educación de estos hombres estaba fundamentada en principios que sacaban desde las escrituras. Y ellos eran capaces de entregar su vida, porque lo mismo le pasó a Uz, lo mismo le pasó al amigo de Knox, lo mismo le pasó a muchos que fueron antes de ellos y después de ellos, que ofrendaron su vida por causa del evangelio. Porque para los reformadores lo importante del conocimiento que ellos tienen acerca de Dios es entregarse a ese Dios con todo su conocimiento. Es una convicción, hermanos, increíble. Sin embargo, la moralidad humanista comenzó a reemplazar la espiritualidad cristiana en el esquema educativo y abarcó. Fue una explosión por todos lados. Abarcó grandemente la sociedad. Conceptos claves en la educación. Es esencial, hermanos, en el acto educativo, la realización del ser con respeto y responsabilidad. Hay que perseguir la madurez del ser con conciencia realista y creativa para enfrentar las luchas y vencer el mal que radica en su interior. La educación debe perseguir el desarrollo de la persona para que sea alguien productivo, no solamente para la iglesia, sino también para la sociedad donde vive. Todo el movimiento ideológico comenzó en las grandes universidades norteamericanas y europeas. Pero ese movimiento ideológico ha ido abarcando a Latinoamérica poco a poco. Se fue metiendo en los círculos seculares para influenciar, seculares y económicos, porque ellos tienen el apoyo de grandes empresas millonarias que apoyan su ideología, y por eso es que poco a poco han ido metiéndose al gobierno. Y aunque hay muchos gobiernos haciendo resistencia todavía a que entre por completo esa ideología, poco a poco los gobiernos latinoamericanos han ido cediendo. Ese es un grave problema para la iglesia. Es un grave problema y es un buen problema también para la iglesia. Porque esta es la oportunidad cuando la verdadera iglesia va a dar testimonio de Cristo y de su reino. ¿Por qué? Porque el mundo secular quiere destruir los valores de la iglesia, pero no va a poder,
porque los valores de la iglesia están basados en el reino de Dios y el reino de Dios no se puede destruir y nunca será destruido. Ahora, ¿qué es una persona productiva? Esta es una persona, parte física, parte social, la parte moral, la parte ética, la parte espiritual, la parte económica. Una persona productiva crea influencia en todas estas áreas. Somos educados, dice un pensador, somos educados cuando somos influenciados por la educación. Somos educadores, dice, cuando ejercemos la misma influencia en los demás. Por esa razón, la educación es un proceso general que envuelve a todo ser humano, tanto en conocimiento como en conducta. Muy bonito ese pensamiento, ¿verdad? Le repito el pensamiento. Somos educados cuando somos influenciados por la educación. Somos educadores cuando ejercemos la misma influencia en los demás. Por esa razón, la educación es un proceso general que envuelve a todo ser, a toda la persona, tanto en conocimiento como en conducta. Yo creo que no se puede definir mejor. Eso nos lleva al fin de la educación. La educación cristiana tiene como fin dar la gloria y la alabanza a Dios. Tal vez es muy repetitivo lo que he venido diciendo, pero lo que yo quiero es que quede en nuestra mente que el fin principal de toda la formación es la gloria de Dios. Cuando este fin está logrado, edifica y beneficia al hombre. La educación cristiana toma como punto de partida la revelación de Dios. ¿De qué parte? ¿De qué? De la revelación con Dios por medio de la relación con Dios por medio del Espíritu Santo. El plan de redención de Dios. Tenemos que tener claro en nuestra mente el plan de Dios. Desarrolla la misión de Dios y rinde gloria a Dios. La relación que tenemos con Dios por medio de la obra del Espíritu en nosotros, establecida en el hilo doctrinal teológico del plan de redención, un plan elaborado eternamente, desarrollado en el tiempo, con el único fin, llevar a los elegidos al cielo y a los reprobados al infierno. Desarrolla la misión de Dios. ¿Cuál es esa misión? El alcanzar al último de los elegidos, porque cuando el último de los elegidos sea alcanzado por el evangelio, Cristo viene en su segunda venida. ¿Con cuál fin? Con la gloria de Dios. Porque todo el proyecto de Dios tiene solo una cosa: la gloria, la alabanza de su nombre.